Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy seguimos hablando de inteligencia artificial. Sabéis que es un tema que nos encanta dentro del programa y hoy lo que vamos a hacer va a ser un programa un poco diferente. Seguramente va a ser mucho más divertido, pero sobre todo lo que vamos a intentar es ahondar más en todo lo que falla, ¿no? Vamos a intentar buscar la excelencia dentro de cómo aplicar la inteligencia artificial dentro de las empresas, un tema que creo que ha surgido bastantes veces dentro del podcast en diferentes episodios, que es al final una tecnología que se puede considerar ya disruptiva o no, porque la verdad es que la mayoría de las empresas lo tienen sobre la agenda y todo el mundo intenta aplicar la inteligencia artificial. Pero sí es verdad que en muchos casos, que lo hemos comentado en otras ocasiones, la inteligencia artificial se ha quedado como para los pilotos, ¿no? Al final no se termina de produccionalizar, no se termina de llegarse a los entornos más de negocio, ¿no? Se termina como muchas veces pruebas técnicas que no terminan de cuajar. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se puede llegar a solucionar esa parte, ¿vale? Entonces hoy, para poder tratar este tema, contamos con Eduardo Matallanas, que es el principal de inteligencia artificial en Plain Concepts. Hoy contamos con alguien de la casa, porque al final vamos a hablar muy a calzón quitado, como él diría, ¿no? Con mucha confianza sobre aquello que funciona y no funciona, y que mejor que contar con alguien con el que ya existe esa confianza para que aquí se desahogue con tranquilidad. Entonces, bienvenido, Edu. Sé que tienes mucha ganas del podcast, sé que esto se te está riendo y todavía no hemos empezado, sé que estas cosas te encantan. Entonces, bueno, para que la gente te conozca un poco más, ¿quién es Edu Matallanas? O sea, pongámonos serios. Pues nada, tío, Alex, muchas gracias por traerme, que yo ya estaba pensando que esto no iba a pasar esta temporada, al menos. Entonces, pues nada, un gusto estar aquí. Bueno, Edu es una persona que viene de Vallecas, origen humilde como siempre, y nada, siempre ha tenido mucha curiosidad por entender un poco y tratar de buscar ese origen en la vida y tratar de ver cómo poder hacer seres inteligentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues he estado involucrado en muchos ámbitos diferentes, ámbitos de investigación más puramente académicos, donde hice mi doctorado y estuve relacionado sobre todo tratando de gestionar demanda dentro de una red eléctrica y haciéndolo un poco con iniciativas un poco más colaborativas dentro de la red y un poco más abstraída al resto de usuarios. Y después, pues a partir de ahí, me decidí que había copado toda mi parte de innovación en lo que era un ámbito más académico y que necesitaba pues buscar un poco más todo esto fuera en algo más relacionado con la industria, ¿no? Y pues ahí he estado en ámbitos también un poco diversos. He estado pues quizás en departamentos de innovación, desarrollando más todo lo que sería pues un poco más de observabilidad, tratando de aterrizar nuevas tecnologías, como estuve trabajando para Naturgy también. Y luego a continuación pues he estado en Plain, también en un poco más quizás en una parte más de data en todo esto, que también habéis hablado también en anteriores podcasts, como ha sido Sidra, y ahí estuve también haciendo mis primeros pinitos en Plain. Y también pues estuve en un sector un poco diferente, que fue el sector de ride hailing. Ahí estuve en Cabify también un tiempo, tratando de aportar también cómo balancear un marketplace, y siempre todo relacionado con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? El cómo poder intentar aplicar todos estos algoritmos nuevos y novedosos para tratar de generar el mayor impacto en lo que es el ámbito empresarial, ¿no? Esto ha sido, yo creo que los últimos 7 años de mi carrera profesional un poco, donde me he enfocado un poquito más, ¿no? Pues ahora, habiéndonos contado, ¿qué piensas de cómo he introducido? O sea, ¿crees que existe ese problema a día de hoy en las empresas? Si solo fuera ese, vamos, yo te lo firmaba. Pero es verdad que ahora mismo nos encontramos en una conjunción un poco rara, ¿no? Es decir, se habla como que ya está muy maduro en determinados ámbitos. Es verdad que todo el mundo ya conoce lo que es la inteligencia artificial, sabe, ha oído, ha hecho ya pruebas, ha hecho pilotos, pero no acaba de aterrizar, ¿no? Es decir, están todas esas empresas nativas digitales que sí que han sabido tratar de buscarle el valor y ver cómo intentar enfocar con sus equipos, tratar de meter a todo, incluso toda la cadena de management, ¿no? Para tomar decisiones junto con datos para que ellos puedan hacerlo, ¿no?
pero nos queda todavía mucho sector que transformar y que digitalizar, que ha hecho pruebas, pero son inconexas. Han hecho, pues lo que has dicho antes, han hecho muchas POCs, han hecho muchos pilotos, pero no lo acaban de llevar a producción. ¿Por qué? Pues bueno, faltan garantías, faltan monitorización, falta mucha cosa que puede ser, ¿no? Con todo lo que está llegando en los últimos años relacionado más con todo lo que es produccionalización, MLOps, buenas prácticas, que eso hace que ellos tengan ya esas herramientas necesarias para poder hacerlo. Pero ahora, claro, esto falta pues un poco estandarizar y hacer que todo cuadre dentro de todo este ámbito, ¿no? Sobre este tema se habla mucho del centro de excelencia, ¿vale? Hay muchas empresas, sobre todo más grandes, que al final, para intentar un poco homogeneizar, ¿no? Cuál es su estrategia de cara, por ejemplo, a la inteligencia artificial, y igual que a otros tipos de tecnologías así que sean más directivas dentro de su negocio y que tienen que ir adoptándolas, ¿no? Primero, ¿cómo lo definirías tú? ¿El centro de excelencia? Pues para mí un centro de excelencia al final no deja de ser aquel sitio, ¿no? Donde cualquier persona que tenga un poco de inquietud sobre este tema se puede dirigir, hacer preguntas y ayudarles a aterrizar esa idea desde un ámbito o un punto de vista que en este caso es la tecnología relacionada con la inteligencia artificial, ¿no? A partir de ahí es desde esa fábrica de ideación vamos con los siguientes pasos y tienes unos referentes dentro de la compañía que te pueden ayudar a aterrizar todo lo que es un proyecto para que pueda producir ese alto impacto que se está buscando, ¿no? No solamente tenemos que ver el beneficio directo, sino que también hay muchos beneficios indirectos de todas estas interrelaciones, porque al final también contagia al resto de personas, ¿no? Y al resto de ámbitos que hacen que ellos fomenten una serie de cosas para atraer a los negocios y desarrollar los proyectos con ellos. Y también, por otro lado, in-house dentro de este centro de excelencia, pues muchas veces se adquieren todas esas nuevas prácticas, nuevos modelos, nuevas tecnologías, traer un poco lo que es ese conocimiento para tratar de aterrizarlo en los diferentes negocios dentro de estas compañías tan grandes, ¿no? Que por eso es necesario, tiene ese ente porque es necesario que alguien se encargue de estandarizar el proceso dentro de la propia empresa, ¿no? ¿Y quién debería componer ese centro de excelencia? ¿Qué tipo de personas son las que...? Pues a mí me encantan los ambientes diversos. Es decir, no solamente tiene que haber gente técnica buena que sepa hacer las cosas, sino que también hay que traerse a la gente que sepa hablar bien con el negocio, hay que traerse a aquellas personas que apuesten por este tipo de tecnologías y que sean abanderados dentro de las diferentes partes y que intervengan un poco de comunicación entre diferentes ámbitos. No solamente tiene que haber gente que se dedique a picar o a establecer cosas, sino también gente que sea capaz también de contagiar y contaminar, ¿no? todo el alrededor, ¿no? dentro de una empresa. Para mí esto es como al final es un germen que se expande como un virus dentro de todos ellos, ¿no? Y esto es lo que al final hace que también tengan muchas veces éxito, porque si yo creo algo que de manera artificial no interrelaciona con el resto de personas dentro de la compañía, puede hacer que esta tecnología no acabe de ser madura. Y esto vuelve a ser uno de los problemas que muchas veces nos encontramos, ¿no? No elegir a los interlocutores, pensar que solamente esto son matemáticas y que realmente esta gente lo único que le gusta es estar aislado y no aportar. No. O sea, estamos hablando de... Pero entonces tienes un personal fijo dentro del centro de excelencia. Sí. O sea, aquí deberíamos establecer gente dentro del centro de excelencia. Y colaboradores externos. Exacto. Donde al final esto sea como una tela de araña, ¿no? Pero esos colaboradores, el tiempo que van a tener dedicado es un tiempo pactado, o sea, le tienen que dar ese tiempo, lo que no sea un extra, me refiero. Lo que también es muchas veces no solamente ese tiempo pactado, sino pensar cómo aterrizar eso en su negocio, ¿no? Es decir, es esa persona que esté en el negocio o que vaya a iniciar una iniciativa nueva dentro de su presupuesto, tratar de que tenga en mente como diferentes técnicas, o sea, estamos hablando hoy de la inteligencia artificial, pero también dentro de innovación podemos hablar de muchas otras, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, también como en otro día podríamos hablar de robótica o podremos hablar de otros tipos de tecnologías. Pero es ver cómo aterrizar eso o cómo se compone su negocio para aterrizar eso, ¿no? Eso ya no hace que sea solamente un tiempo pactado, sino que al final estés pensando 24/7 en los nuevos proyectos y nuevas iniciativas, cómo las voy a orientar para que esto funcione. ¿Y tendría sentido montar un centro de excelencia sin que haya ninguna persona dedicada full time? Para mí no.
O sea, porque sí que es verdad que también hay otra parte que también nos cubre el centro de excelencia muchas veces, que es la parte de observatorio tecnológico, que muchas veces si tú no conoces directamente la tecnología no la puedes implantar y cuando te venga una necesidad de negocio no sabes qué tienes que aplicar, ¿no? Entonces sí que es verdad que necesitas tener un poco un capital fijo dentro del centro y otro capital flotante o digamos que se puede mover dentro de las diferentes unidades de negocio para poder aterrizarlas. Y también este capital fijo no solamente sirve de observatorio o para aterrizar esto, sino que también muchas veces podrán hacer ese proyecto o podrán iniciar el proyecto para que luego dentro del negocio sean capaces de cogerlo, ¿no? Es decir, tienen muchas veces esa parte de iniciar la iniciativa porque ellos son los que saben, ¿no? Un poco esa sería la idea. Y para componer ese centro de excelencia, ¿necesitas que siempre sea gente interna de la compañía o puedes contar con externos? Aquí, como he dicho, ¿no? Cuanto más diverso, normalmente suele ser mejor, ¿no? Nuevas ideas, se aportan muchas cosas y demás. Normalmente, el conocimiento que se desprende de aquí es un conocimiento muy interno. Es decir, todo lo que te vas a traer son proyectos y tratas de impactar sobre eso, ¿no? Entonces, está bien que al principio, depende del estado, ¿no? Si estamos montando esto, está bien que haya gente que te ayude a montarlo, por lo tanto, gente externa, pero también las iniciativas van a ser más pequeñas, porque al final tienes que empezar por algún lado, ¿no? Entonces, esto está bien que tengamos ese pequeño grupo de gente dentro del negocio. Una vez que ya tengamos pues muchas áreas de negocio a las que poder impactar, es ahí cuando ya empezamos a necesitar más gente dentro del ecosistema. Necesitamos también, no siempre vamos a tener el súper experto en una determinada tecnología, por ejemplo. Entonces, a lo mejor sí que es necesario contactar con alguien o saber de alguien que sepa de esa tecnología para poder implantarla, ¿no? Y lo mismo suele pasar cuando tú tienes un gran volumen de proyectos, a lo mejor no te interesa tampoco tener todos contratados dentro, sino que también tengas una serie de partners que al final es, como yo creo que también es bastante buena práctica el tratar de tener una gran red de gente con la que poder confiar y poder traer para poder ejecutar esos proyectos, ¿no? Y dentro del centro de excelencia, al final vamos a intentar abarcar todo lo que sería dentro de inteligencia artificial o nos centramos en solo lo que creemos que pueda aplicar a nuestro negocio. Pues aquí un poco yo creo que hay que tener, a mí me gusta ver esto como con la correlación, ¿no? En el espacio-tiempo, que es el corto y el largo, ¿no? Es necesario quizás en el corto siempre arreglar y tener claro cuáles son las cosas que van a ser más fáciles de impactar, ¿no? con las tecnologías, pero también hay que tener en cuenta el largo y es hacia dónde queremos evolucionar, ¿no? Hacia cuál es esa estrategia, visión de esa empresa, porque muchas veces el que nos va a dictar qué es lo que va a venir o cómo vamos a meter nuevas cosas va a ser precisamente ese largo. Y ahí sí que hay que estar vigilantes, o sea, hay que tener pues una parte también de vigilancia tecnológica hacia lo que viene, hacia cómo lo voy a meter y no solamente centrarme en lo que es mi sector, porque esto ha pasado, ¿no? Es decir, ¿quién se iba a pensar con los NFTs, por ejemplo, que iba a pasar lo que iba a haber subastas tan locas con tanto dinero? O sea, yo creo que nadie se lo pensó esto en su día. Y ahora, pues, o sea, ayer veía un tuit que básicamente habían comprado un NFT por 12 millones de dólares que ahora vale 6 dólares, ¿no? Entonces, claro, si tú no estás en el carro de eso, no sabes, y a lo mejor no sea tu negocio, pues pueda sacar ese tipo de beneficio, ¿no? De todo eso. Entonces, sí que es verdad que hay espurios y quizás outliers en este sentido que sí que nos puedan ayudar también a detectar algunas necesidades de negocio o incluso negocios que no teníamos en cuenta con este tipo de estrategias, ¿no? Y si tuviéramos que centrar un poco, ¿no? ¿Cuáles serían las principales responsabilidades y objetivos que tiene el centro de excelencia? Pues por un lado, lo primero y sobre todo es tratar de detectar las necesidades en los negocios y aterrizarles con ellos, ¿no? Esta parte de ideación con ellos. Otra parte que también tienen es la de implementar, ¿no? Y acompañar y asegurar que eso se lleva a cabo, ¿no? Y tener un plan de proyecto con ellos. También la de estandarizar dentro de la empresa los procesos, ¿no? Es decir, cómo tengo que pedir, si necesito un brainstorming, si necesito a lo mejor hacer un design thinking de algún camino de usuario en el que tenga que meter algo para poder automatizar o poder detectar, ¿no? Y sobre todo yo creo que muy importante es una comunicación constante y directa con responsables que puedan ver el beneficio de todo esto, ¿no? Es decir, hay muchas veces que es necesario también empujarlo. Y para ello ellos deberían dar ese empuje hacia adelante de que estas tecnologías son buenas para poder impactar en ese negocio y que van a ayudar a pues, producir más beneficio en todos los ámbitos de la empresa.
¿Y cómo se hace ese mix? Es que al final lo que estoy viendo es que las personas que necesitan, ahora estabas comentando, por ejemplo, temas de design thinking, intentando hacer todo ese discover, ¿no? Dentro del cliente, de ver, pues en este caso, ¿no? Pues de las diferentes unidades de negocio, intentar entender exactamente a qué se dedican, que ya de por sí es una labor de análisis, una labor de profundizar mucho en ese trabajo, pero además necesitas esas caras, tener esa mitad de la mente, ¿no? En la parte técnica de cómo esto se podría llegar a hacer, ¿no? Justo. ¿Crees que eso recae en las mismas personas o estamos hablando en un equipo un poco que cubra todo eso? Aquí hay de todo, ¿no? Es decir, y esto es muy interesante porque es verdad que muchas veces la labor del data scientist, para mí yo creo que en este sentido es clave para poder no solamente contar o hacer ese análisis, sino también necesitamos contar una historia muchas veces con datos, ¿no? Y aquí yo creo que sí que, por ejemplo, hay perfiles que, como en este caso, para mí son muy claros y muy claves, que es esta persona que tiene una orientación hacia el negocio, pero que además sabe contar de la historia para que tú la puedas entender y module ese discurso para que, dependiendo de un poco la audiencia en la que esté, puedan entender las diferentes ideas. Es muy importante que eso nuestros equipos, por ejemplo, de Data Scientists lo tengan. Pero también en los últimos años, sobre todo, ha habido, pues, por ejemplo, toda la parte de puesta en producción y demás ha creado pues inherentemente un perfil pues mucho más orientado al código, más dejarlo todo bien, que tenga pues mi monitorización, mi integración continua, mi despliegue continuo, y esta es la parte más relacionada con el Machine Learning Engineer, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que comentabas de MLOps, ¿no? Claro, entonces ahí en la produccionalización y en el MLOps suelen estar más los Machine Learning Engineers, los Data Scientists un poco pues desde el punto de vista de analizar, tratar de hacer esos primeros inceptions de modelo, cómo entrenarlos, cómo qué hacer y contárselo a los diferentes stakeholders y luego llevarnos a la producción. Tenemos ese tipo de perfiles, pero también no nos olvidemos, aquí falta la parte de los datos, o sea, falta la parte de que todo este centro de excelencia o todas las iniciativas realizadas con inteligencia artificial requieren de los datos, y aquí también necesitaremos perfiles como los data engineers que nos puedan montar diferentes pipelines o nos puedan montar diferentes estructuras de transformación en tablas que tenga el negocio para poder extraer esos y analizar esos datos. Y luego ya hay una parte final que también podemos tener analistas o podemos tener pues alguien más relacionado con toda la parte de BI que pueda solamente extraer pues KPIs, entender cómo funciona el negocio, más esa capa frontal de business, ¿no? Entonces es un ecosistema, como vemos, que pues ahora mismo he dicho 4 perfiles, pero dependiendo un poco de cuáles sean las necesidades, qué negocios, qué tecnologías, podrán ampliarse con más o menos. Pero para mí estos serían como la base fundacional de todos esos técnicos, por decirlo así, más negocio que necesitaría ese centro de excelencia. Súper interesante. Porque, por ejemplo, ahí sí que han metido, por ejemplo, la parte de business analysis, la has metido también dentro del centro de excelencia, ¿no? Claro, porque al final muchas veces tenemos que saber cómo impactan esos modelos. O sea, yo no te puedo poner un modelo en producción y no saber qué es lo que estoy moviendo, qué es lo que mueve mi modelo, qué está impactando, cuál es realmente el beneficio. Lo sé porque esto lo tengo que medir, ¿no? Imagínate, pues por ejemplo, si yo quiero poner un bot que pues al final me atienda llamadas. En este sentido, sé lo que estoy haciendo, es decir, estoy por poner ese bot, lo que estoy es perdiendo más clientes que no llegan porque o estoy enfadándolos más, o cómo lo mido, ¿no? Entonces, si yo al final pongo un modelo en producción, necesito poder medirlo. Y en esto, pues, todo MLOps, la monitorización, esa parte de validación del modelo final, la parte de experimentación, es lo que hace que nos valga. Y para ello, pues, necesitamos tener herramientas. Pues el negocio tiene las herramientas a través del BI, pero para nosotros en la parte más técnica quizás necesitamos una parte de experimentación donde podamos jugar con distintos extractos de población dentro de nuestros usuarios para poder medir, ¿no?, el rendimiento de este tipo de modelos. Luego te preguntaré más sobre el tema, pero ¿nos podría un poco, Edu, contarnos cómo sería el día a día? Es el flujo, ¿vale? Porque estamos hablando un poco así de la teoría, ¿no? De cómo debería de ser. Pero en tu experiencia con los clientes, ¿cómo suele ser un día? Vamos a empezar con cómo suele ser un día en un centro de excelencia de un cliente con el que estemos trabajando o que hayas trabajado anteriormente. A mí esto me hace mucha gracia porque es como lo típico, ¿no? Esto es como cuando llamas a páginas amarillas y le dices, oye, tienes el número de teléfono de no sé quién, ¿no? Pues esto es básicamente así, ¿no? Llega un día, tienes una necesidad porque estás viendo que quieres impactar
a través de un KPI normalmente o a través de una decisión que se toma a través de los datos. Esto sería lo lógico. Y quieres, pues básicamente reducir, pues ya sea coste o ya sea algún tipo de operación que quieres monitorizar, que quieres automatizar, ¿no? Entonces, en este sentido, normalmente suele haber pues entre los product owners o product managers muchas veces los que al final detectan esa necesidad para poder priorizar entre proyectos y llamar a ese centro de excelencia, ¿no? O llamar a esas personas que están relacionados pues más con el tipo de data scientist, ¿no? Entonces, a partir de aquí se produce pues un poco vamos a analizar el problema, vamos a hacer un poco más... Una especie de workshop inicial. Exacto. Vamos a intentar ver pues un poco qué es lo que nos están diciendo los datos, cómo se están comportando, por qué está pasando eso, ¿no? Tratar de tener unas hipótesis iniciales que después vamos a intentar contrastar o automatizar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esas hipótesis iniciales y las hablamos con negocio, pues ya podemos pasar a una siguiente fase más de ideación de un modelo o de un algoritmo, o porque no todo tiene por qué ser un modelo. Es decir, siempre que hablamos a mí me gusta decir que no hablamos de inteligencia artificial, sino hablamos de soluciones inteligentes muchas veces, porque no siempre tiene por qué ir un modelo de Scikit-learn o TensorFlow o cualquier librería, sino que a lo mejor con una serie de reglas o haber medido, por ejemplo, lo que es el beneficio de cada uno de tus usuarios, haciendo una query puedes sacar muchas veces mucha información sin necesidad de tener que irte a algo que te cueste más, ¿no? Hacer. Entonces, una vez que acabamos esa fase de análisis, lo comunicamos con ellos, pues empezamos a idear, ¿no? Es decir, pues hemos detectado que hay que hacer pues un modelo que se dedique a estar con nuestros usuarios monitorizándolos y que nos diga, pues básicamente, cuál es la previsión de lo que se van a gastar o cuánto consumo, ¿no? Pero antes de llegar al modelo, o sea, al final también tienes que primero hacer un poco de más introspección en lo que es el caso de uso. Claro. O sea, antes de saber si técnicamente cómo se resuelve, primero ver si tiene sentido resolverlo desde la parte. Pero justamente eso lo haces en la parte de análisis. O sea, toda esa parte que tú llegas con conclusiones e hipótesis, al final, a partir de ahí, por eso digo que esa parte de análisis pues pueden ser pues 2 semanas, 3 semanas, un poco dependiendo de cuánto nos apriete el zapato, y a partir de ahí ver un poco con ellos cuáles son los siguientes pasos. Esta es la típica cosa que luego te piden para que estén 2 días. Sí. Y que tengas una presentación y que lo puedan ver, se pueda acceder, puedan jugar con el número, puedan y si puede ser que haya cosas. algún cartón piedra No, sin cartón piedra, ¿eh? No, esto es además así como diciéndote, oye, que mañana que tengo que presentar tal informe, que a ver si lo tienes, ¿no? Pues toda esa parte que se hace, es verdad que es muy importante que haya un análisis más o menos profundo, porque si no, no vas a poder dar el siguiente paso, ¿no? Yo más que nada con lo de resolver con un modelo o con un algoritmo es básicamente cómo podemos terminar de automatizar esa parte, ¿no? Que falta cómo te doy esa solución que tú buscas, porque ese análisis una vez hecho, ya sabemos qué necesidad tienes. Y lo otro va a ser dependiendo de los sistemas que tenga, dónde estén esas fuentes de información, cómo de automáticas también sean, porque muchas veces a lo mejor también detectamos que, oye, pues es que no estamos recogiendo esta información del usuario. Tienes que entonces tocar a los equipos a lo mejor del backend de tu producto, decirles, oye, vamos a intentar monitorizar esto, dejar unos meses que eso se vaya cogiendo datos para después poder hacer el modelo o el algoritmo que sea. Estás poniendo muy nervioso al de negocio ahora mismo. Ya lo sé, pero es que muchas veces no nos damos cuenta, pero es que hay cosas que no detectamos hasta que llegan. ¿Crees que eso es algo que pasa? Además, que este es un campo en el que pasa más todavía. Sí. La expectativa está mucho más alta, porque inteligencia artificial esperas que todo resuelva mucho más y más rápido. Claro, es que inteligencia artificial no es sinónimo de automágico. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, no dices inteligencia artificial y ya lo va a resolver todo. No, necesitas. O sea, está siempre también la mítica que decimos siempre, no, nosotros necesitamos muchos datos. A ver, claro que sí, pero necesitamos muchos datos porque muchas veces necesitamos tratar de extraer tendencias que se repitan lo máximo posible dentro del ámbito temporal que tenemos. Entonces, si no somos capaces de extraer toda esa información, no va a poder haber la automagia que nos piden desde negocio muchas veces, ¿no? Y es en ese sentido por lo que tiene que ir todo muy bien engrasado. Y tenemos que tener en cuenta que tiene que ser más o menos fácil y más o menos ágil en todos los ámbitos, tanto del desarrollo de poder introducir nuevas variables observables, como hasta nosotros poder ponerlo en producción, ¿no? Entonces, esto depende de cómo esté, pues ahí podemos detectar unas necesidades. Por eso muchas veces, si todo va bien en la parte de análisis, que puede ser más o menos corta, podemos entrar a hacer el modelo. Pero si no, hay que dar de nuevo. El modelo sería una fase de prototipo. Exacto. Vale. Ahí prototipamos, ponemos diferentes ideas, tratamos, sobre todo lo que digo siempre,
80% del tiempo se lo come el poder hacer toda la parte con los datos, pues sacar el feature engineering adecuado, tratar de limpiar, tratar de obtener pues a lo mejor pues una combinación de algunas features para poder obtener mejores tendencias, y a partir de ahí luego ya hay un 20% de que pruebas los modelos básicos típicos, que siempre pues puede ser un XGBoost, o puedes, ya depende de cómo sea un poco el ámbito de la aplicación, pues a lo mejor te vas a modelos más complejos, pues a lo mejor de Deep Learning, depende un poco de cómo lo quieras enfocar. Si todo esto sale bien, o sea, una vez que ya tienes todo y tienes más o menos unos resultados aceptables, presentados a negocio, diciendo más o menos, haciendo algunas simulaciones con respecto a lo que quedaría, pues ya ahí ya puedes decirle, oye, aproximadamente, pues podemos impactar en tanto y podríamos reducir en X%, ¿no? Si pudiéramos hacerlo, ¿no? Y antes de llegar a producción, o sea, antes de que esto impacte a toda la población, a mí siempre me gusta, que esto es otra cosa que no sé si lo tienen muy clara la gente, es experimentar. Es básicamente esto que he hecho, o este automatismo, o esta regla que estoy cambiando en el negocio con IA, te la voy a dejar jugar solamente con un porcentaje acotado de la población, porque aquello que hemos probado en análisis, lo mismo no es tan bueno como nosotros nos imaginábamos al final. Y entonces, antes de que esto pueda impactar a todos nuestros usuarios, ¿por qué no lo ponemos un poco a jugar en un ámbito controlado? Y a partir de ahí, con eso, nosotros podemos testear esa hipótesis inicial que teníamos, ¿no? Cuando esté en una pseudoproducción, antes de que llegue al paso final. Y una vez que ya tengamos esto demostrado y que realmente veamos que ese impacto es el esperado y el deseado, pues ya sí que lo podemos dejar y desplegar a toda nuestra población de usuarios, ¿no? Casos ideales. Casos ideales. Esto no siempre funciona así, ¿verdad? Ya, no, claro. O sea, aquí te puedes encontrar lo que hemos dicho, desde que no tenemos los datos y hay que volver un paso atrás, hasta que podemos probar N cientos diferentes modelos y vemos que tampoco ninguno nos extrae ninguna tendencia, porque tenemos casos que son muy raros entre sí y que no podemos extraer nada de ahí. Incluso que vemos que podemos fallar perfectamente en la experimentación, que aquello que pensábamos nosotros que se podía cumplir, porque claro, como algo que es automático y que va a ayudar al usuario, pues resulta que el usuario lo rechaza, ¿no? Es decir, lo hemos visto todos con el tema de introducir los bots en las llamadas telefónicas. ¿Cuántas veces, o sea, no solamente porque no nos reconozcan, pero cuántas veces al final acaba el usuario más enfadado porque dice, quiero hablar directamente con alguien porque lo resuelvo en 2 segundos antes que con una máquina que me está llevando a pulsar números, no terminar de escuchar, no terminar de entender, ¿no? Entonces, ese flujo muchas veces también hace que muchas veces estas iniciativas se puedan echar para atrás o haya que modificarlas, es decir, que sean más transparentes para el usuario también. Depende un poco de cómo tengamos que interactuar con ese usuario, ¿no? Claro, entonces todo lo que hemos estado comentando, al final hay que ser muy consecuente con los plazos. Y al fin, entonces, entendido, ¿vale? No vamos a hurgar más en esa parte. El tema es que ahora, desde el Centro de Excelencia, tenemos en paralelo diferentes iniciativas, en la que hemos dicho, primero hacemos esta fase de reactivamente nos llama el departamento de negocio, hay este problema, oye, creemos que puede ocurrir esto, que pueda venir del product manager, etcétera. Se va, se hace esos primeros workshops de discovery, se ve con ellos, se entiende el negocio, se analiza, sobre eso se puede crear un prototipo, se crean los diferentes modelos, se prueban, se comprueba de que hay los datos necesarios, que al final los resultados se intentan contrastar y validar, se hace ese círculo, no ese ciclo, de las veces e iteraciones que sean necesarias hasta refinar algo, negocio da el ok, produccionalizamos y le ayudamos en toda esa etapa, donde este equipo lo que principalmente hace es que todo sea coherente con todo lo que se está realizando en el resto de la empresa. Ahí hablamos siempre desde el punto de vista reactivo, pero entiendo que durante el tiempo que no tienen esas peticiones se hacen otro tipo de tareas más proactivas. Justo. O sea, aquí es básicamente estamos enfocados un poco más al usuario, ¿no? ¿Quién nos consume? ¿Quién consume de ese centro de excelencia, ¿no? Pero también el centro de excelencia tiene otros objetivos, que es básicamente vigilar por dónde puede impactar. Es decir, no solamente tiene que esperar a que le llamen a la puerta, esto es sobre todo algo que está ya más establecido o quizás la empresa tiene muy claro cómo puede servir este centro de excelencia. También nos falta la parte de cómo vamos a dar a conocer ese centro de excelencia, ¿no? Cuando se implanta, al final es con un determinado objetivo y es tratar de impactar y reducir a través de, en este caso, de inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, en ese sentido, sí que hay que buscar casos de éxito, que es lo que llamamos las manzanas que están por abajo, ¿no? del árbol, ¿no? Cogemos primero aquellos casos de éxito que son fáciles de impactar y que podemos reducir fácilmente, pues podemos aumentar básicamente mucho el beneficio, reducir costes y demás, y eso sí que se pueden fijar y pueden ser fáciles, ¿no? En ese sentido. Estamos hablando ya cuando ya hemos cogido todas esas manzanas un poco, que seguramente eso ha dado pie a otras evoluciones dentro de ello, es cuando ya nos viene esa parte más reactiva. Pero primera parte, la más importante quizás, es cómo dar a conocer ese centro de excelencia y sobre todo quién van a ser nuestros interlocutores de la capa más alta, ¿no? Porque al final, si ellos tampoco no se creen ese mensaje de dónde vamos a impactar y por qué queremos hacer estos proyectos, pues muchas veces sin ese apoyo no vas a ser capaz de continuar en ello, ¿no? Y en ese sentido, cuando aquí pues empezamos a lo típico, ¿no? Toda la parte de transformación digital ayuda a que se empiecen a tomar decisiones con datos. Y cuando tenemos esas decisiones con datos, es ahí cuando ya estamos lo suficientemente en un estadio en el que podemos meter este centro de excelencia tecnológica. Porque ya tenemos a alguien... Esa es otra de las preguntas, que era ¿en qué momento tiene Claro, esto sentido? Es en ese estadio cuando ya tenemos a alguien que puede empezar a analizar cosas. No, estamos, por ejemplo, detectamos una necesidad de que se nos está yendo mucho de nuestro beneficio en operaciones que podemos intentar optimizar a la hora de pedirlas, ¿no? Y es ahí cuando eso tú lo ves con los datos y tú dices, te dejan y te dicen, bueno, pues tenemos un problema en logística, intenta ayudarnos, ¿no? O vemos que nos estamos gastando mucho dinero en logística, porque está al final en un dashboard tú puedes ver qué KPIs o dónde se te están yendo los costes, ¿no? A partir de ahí sería intentar coger los más grandes y tratar de reducirlo, porque cualquier cosa que trate de reducir siempre va a ser bien. Y esta es la parte activa, es decir, ver dónde están los mayores pain points de nuestro negocio para tratar luego de localizar quiénes dentro del negocio pueden ayudarnos a conseguir ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido. Y es aquí esa parte de vigilancia también, que es parte de labor, un poco como decía antes, del data scientist, ¿no? De decir, yo me voy a encargar a lo mejor pues, de la rama de crecimiento, o de la rama de coste, o de la rama de lo que sea, y a partir de ahí empiezo a mirar los distintos KPIs, tratar de reducir esa parte de costes o desventajas que tenga mi negocio, etcétera, ¿vale? ¿Y qué es lo que...? Entonces, ¿esto siempre funciona? O sea, yo sobre todo estoy intentando, y te lo he intentado ahí atacar alguna vez, pero todavía no me has contado una anécdota de estas de batalla de lo hemos intentado, porque al final esto es difícil de adoptar, y entonces no es tan fácil como contarlo, sino decir, oye, cuando empiezo esto ya empiezo a encontrarme sobre todo las primeras reticencias, los primeros obstáculos dentro de la empresa de que estas cosas funcionen. O sea, básicamente la primera, o sea, yo creo que antes lo has apuntado muy bien, y es el tiempo. Esto no es una ciencia exacta. O sea, esto no es que 2 más 2 sean 4. Muchas veces no, porque además como tenemos usuarios de por medio, que cada usuario es diferente muchas veces, pues puede pasar lo que sea. Entonces, aquí pues te puedes encontrar de todo. O sea, yo me he encontrado muchos problemas con la barrera de entrada directamente de eso no va a funcionar nunca, o seguimos confiando en nuestro experto porque me das un error y tú digas, bueno, pero es que ¿habéis medido alguna vez cuál es el error de vuestro experto? Porque a lo mejor esto también muchas veces ni se plantea para saber si realmente este modelo que te acabo de presentar y que tiene un X% de error está funcionando mejor o peor, porque al final eso tampoco se traquea, ¿no? Y luego también hay muchas veces que directamente te llaman pues para hacer, en nuestro caso, que somos un sector más de consultoría, te llaman para solamente probar. No es que este año nos sobraban estos dineritos y que a ver qué me podéis hacer, qué me vendéis. Y tú digas, pero señor, si es que no tiene usted ni datos, ¿qué quieres que yo le venda? Porque nos hemos encontrado muchas veces que a la hora de entrar, lo más importante muchas veces era que tuvieran claros cuáles eran sus fuentes de datos y dónde querían impactar, y no tenían ni una cosa ni la otra. Y sobre todo que dónde podamos impactar, pues bueno, no, lo podemos pintar en el dibujo, pero si yo no tengo datos para poder hacerlo, va a ser imposible, ¿no? Nunca poder hacer esta parte. Estaba pensando que digo, has estado todo cuando estábamos preparando el podcast, ¿no? Intentando aguantarte en muchos casos la broma y tal, y te está costando durante el podcast ahí. Es que es que yo soy más natural. Lo único que como estamos hablando de cosas serias, pues me pongo serio. Si estuviéramos hablando en broma, pues yo te veo ahí contenido, como queriendo contar alguna cosa y... No, o sea, realmente no. Es decir, realmente es verdad que me parece un poco un tema que tiene bastante de por sí, bastante
chicha interna, y el tema es que realmente estoy intentando pensar en alguna cosa o alguna cosa graciosa que me haya pasado y demás, pero es que al final yo creo que intentamos al final convencer con básicamente poner nuestros... También nos ha pasado muchas veces que llegamos a primeras de proyecto, pasan 4 meses y entonces volvemos de nuevo, ¿no? Es decir, ponemos en forma a la gente y luego volvemos. Y no estaba pensando que tuviéramos ningún caso ni ningún outlier así un poco raro, ¿no? Es decir, al final... Y resultados, pues vámonos al final, que es, vale, ya tenemos más o menos claro el proceso que del centro de excelencia es... ¿Qué objetivos? ¿Qué se consigue con esto? ¿Qué hemos conseguido, por ejemplo, en tu experiencia? ¿Qué has conseguido? Pues, hombre, yo he conseguido muchas cosas. Todavía en una casa, me queda poco, pero algún día. Pero la idea es que al final, pues el negocio pues, pueda ser capaz de tratar de automatizar todo esto, ¿no? Y poder reducir mucho coste. Pues yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Pues he estado trabajando en proyectos pues, relacionados con la parte de salud y hemos conseguido pues tratar de reducir el tiempo de diagnóstico en algunos casos. Más relacionado con otro tipo de cosas y de predicciones, pues tratar de ver cuánto realmente pues en el caso de costes, bajar bastante el coste a lo mejor porque teníamos sobredimensionados sistemas, porque pensábamos que iba a haber mucha más gente de la que había a la hora de utilizar una aplicación, o incluso cosas como por detectar cosas operativas en determinados sitios, como pueden ser la detección de anomalías o fugas, que muchas veces son parte de la industria que no se ve y que a lo mejor pasan días. De hecho, podemos pensar que es una cosa que está súper traqueada y hay muchos sensores y no es así, no suele ser así, ¿no? Es decir, al final te puedes dar cuenta hay determinados sensores, no solamente en los manómetros, o hay muchas líneas de cable tiradas o muchas líneas de tuberías y no tienes siempre esa sensación de que se pueda romper en un determinado punto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hemos preparado también sistemas para toda esta parte, ¿no? De ese mantenimiento predictivo también en este caso, ¿no? Y ahí sí que te puedo decir que hay mucha parte de resultados que al final, si no se lo cree la gente de negocio o no cree que la tecnología les pueda ayudar, realmente ellos son los que te van a dictar que más que nada digamos que el 80% del éxito de tu caso de uso. Porque si no tienes a alguien que realmente se lo crea o que realmente crea la tecnología, no, independientemente del resultado que tengas, no vas a tener suerte para que se utilice. Básicamente, has probado la tecnología, lo has hecho, has llegado, has dado un resultado, el mejor resultado del mundo que quieras, pero como no se lo crea aquel abanderado que está contigo, claro, no vas a poder hacer nada, ¿no? Y esto es yo creo que una de las valiosas lecciones aprendidas que yo me he llevado, que si no tengo precisamente a esa persona conmigo, no voy a poder hacer nada. Y ahí es cuando sí que te tienes que ganar pues todo ese data storytelling, toda esa parte, es cuando tienes que empezar a meter a toda esa gente dentro para que luego el resultado final sea el adecuado. Pues estaba ya dándole vueltas dentro de la tecnología que estamos utilizando, ¿no? O sea, por ejemplo, has puesto ahí algunos de los ejemplos que habéis hecho de inteligencia artificial aplicada, ¿no? A diferentes sectores. ¿Qué es lo más interesante, o sea, más curioso, más diferenciador que has hecho últimamente? Pues mira, últimamente estoy metido en algunos proyectos así un poco random. He estado probando, por ejemplo, toda la parte de Whisper y tratar es que yo en mi tiempo libre me dedico a las artes marciales, aparte. O sea, aparte de hacer café, que a mí me encanta el café, la otra es que me dedico a las artes marciales. Y he estado intentando ayudar a mi profe, que están sacando vídeos sobre cursos y demás, que lo hacen en español, y intentar ayudarle a traducir directamente, pues sacar todos los subtítulos, tratar de sincronizarlo y agilizarle toda esa parte. O sea, esto es un proyecto desinteresado porque como OpenAI abrió su modelo Whisper últimamente, pues básicamente me cogí Whisper, lo tradujimos, me lo bajé, le hice un par de scripts y ahí está funcionando él. Básicamente ahora ya lo tiene para poder ejecutarlo, subir el vídeo y ya enseguida pues le sale todo sincronizado, ¿no? Entonces, hemos conseguido, dice, el primer vídeo que él hizo así, de esa manera, que lo hacía de manera más manual, estaba tardando del orden de un día o del orden de un par de días, y ahora pues hemos conseguido que en 10 minutos pues ya esté todo. O sea, sube el vídeo, lo que tarda en traducirlo y lo chuta ya directamente con el subtítulo. Así que pues eso. Otras cosas que he estado haciendo últimamente, o sea, me mola mucho el tema del arte y el tema de los Stable Diffusion. O sea, aparte de esto, pues he
he estado pues mirando a ver cómo podía hacer alguna cosa, pues más gilipollesca. O sea, vi el texto Pokémon y dije, pues voy a cambiar los Pokémon por otra cosa. Y entonces pues estuve cogiendo las fotos de mis colegas y viendo, o sea, haciendo un poco el random como fusión de colegas. Y entonces pues nada, pues eso lo tengo. Eso es lo último que estoy haciendo, un poco para entrenar y hacer un fine tuning de un modelo, ¿no? Entonces, es verdad que al final... que esto al final es parte de la experimentación. Después para llegar a ciertos proyectos hay que jugar también. Así es. Y nada, o sea, bastantes cosas random. En este sentido, bastante cosas random. Esto es más mi tiempo libre. Luego, pues aquí, pues evidentemente, sobre todo lo que últimamente nos viene, es yo creo que todo lo más relacionado con producción y realización, ¿no? Es esa última milla, ese MLOps y demás. Que no están terminando de conseguir de aterrizar porque evidentemente lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que acabas de resumir 2 puntos que normalmente suelen fallar bastante los centros de excelencia. Y es que por un lado necesitas un tipo de personal, ¿no? Que tenga ese perfil más investigador, más research, que le guste más juguetear y probar cosas nuevas. Porque si no finalmente siempre terminas haciendo las mismas cosas. Justo. Entonces necesitas un poco salirte, ¿no? De esa zona de confort e ir más allá y ver otro tipo de negocio y probar otro tipo de tecnología y ver cómo unir. Entonces necesitas también ese tipo de perfil más con ese corazón de innovación, ¿no? Que te empuje hacia ello. Y por otro lado, también necesitas pues esa persona que aterrice lo que hemos dicho que falla muchas veces, que es el produccionalizar todo esto, ¿no? O sea, ya hemos jugado, hemos visto que funciona y ahora cómo lo meto yo en negocio y hago que esto sea un reloj totalmente calibrado, ¿no? Justo, y aparte que es verdad que tienes muchos insights de los modelos que ni siquiera se está traqueando ni se están utilizando, porque de hecho tampoco hemos hablado de muchos problemas que suelen pasar, ¿no? Que cambian, las tendencias cambian. Entonces, ¿cómo reentreno modelos con lo que tengo o tengo que cambiar el approach? ¿Qué decisión tomo? Porque también puede pasar que directamente lo que yo hice hace 5 años no me funcione para nada después de esos 5 años, porque las tendencias cambian, la gente se adapta. O sea, ya sabemos el dicho de echa la ley, echa la trampa. Así que vamos cambiando y tenemos que evolucionar, ¿no? Y es en ese sentido cuando todo esto de MLOps y demás al final no dejan de ser unas prácticas que te ayudan para poder tener tracking de toda esa parte. Estás ahí hablando de tendencia. Una pregunta obligada en el podcast es el metaverso. Se lo hacemos a todos los que pasan por aquí, ¿vale? No te sientas especial, es todo a todos. ¿Qué es para ti? Y sobre todo, en este caso, ¿no? ¿Dónde ves la inteligencia artificial aplicada a esto? Pues mira, tío, me alegra que me hagas esta pregunta porque de hecho tengo un colega que ha montado una startup más relacionada con todo el tema del metaverso, un poco la Web3, todo el tema de la tokenización y demás. Y me gusta mucho, no sé si se pueden decir nombres, ¿se pueden decir nombres? Sí. Bueno, pues la empresa se llama Cocoa y la verdad que mi colega Javi pues ha tenido una idea, pues lo que al final ha sido un poco la evolución de comunidades, ¿no? Yo me siento muy identificado con este tipo de ideas porque al final es más la evolución natural, la tendencia de cómo nos vamos a relacionar en el futuro y que no es necesario tener que estar cara a cara, lo hemos visto, ¿no? Es decir, podemos estar en remoto, podéis estar escuchando este podcast, podéis hacer lo que queráis y ese consumo de información y esas interacciones cambian a lo largo del tiempo y esto no deja de ser una evolución más, es tratar de interactuar de manera pues más natural dentro de un medio que es totalmente digital y eso sería como la base de lo que yo denominaría el metaverso, lo que tiene que funcionar. Luego ya de ahí, lo que crezcamos por encima, pues por ejemplo, transacciones, pues si queremos meter el blockchain, si queremos meter toda la parte más de cómo vamos a movernos mejor dentro de un mapa, dentro de una habitación, dentro de algo que al final... Muchas veces lo que estamos equivocados es que nosotros no podemos concebir más allá de 3 dimensiones, o sea, porque estamos caracterizados así. Te lo digo porque muchas veces tenemos modelos que analizan 520 variables o 520 dimensiones. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos llegar a pensar así, ¿no? Y si nos salimos de ahí es cuando empezamos a romper un poco y la gente no termina de adquirir, ¿no? Esta parte. También es verdad que como somos gente que pensamos que esto va a ser como un juego, pues quizás... también te ayuda a desarrollarte, ¿no? Ahí, es decir, cuántas veces hemos jugado a juegos colectivos o cooperativos y al final creas muchas veces esa comunidad con todo tu colectivo donde al final te gusta reunirte para poder charlar con ellos de lo que sea, ¿no? Yo es verdad que muchas veces con bastantes antiguos compañeros utilizaba ya Discord desde hace bastante tiempo. Y para mí tener una oficina virtual era como un clásico, ¿no? Es decir, yo me metía en un canal, venían mis compañeros, charlábamos, pues esto es lo mismo, pero
intentemos llevarlo a algo, un ámbito más 3D y que nos podamos ver y podamos interactuar un poco más, ¿no? Ese sería para mí lo que para mí debería ser el metaverso al corto. Al largo, pues mayor inmersión, poder estar dentro, también poder estar fuera, consumirlo desde diferentes medios, hacer un poco más diverso todo el metaverso. Fíjate, me ha salido empareado, ¿eh? A ver, pero también hay que dar cabida, ¿no?, a que esas inteligencias artificiales también van a formar parte. O sea, me refiero a que por también supuesto, dentro de los que os dedicáis a esto, uno de los mayores retos va a ser el típico de ser capaz de si una persona, como pasa en los videojuegos, es capaz de saber si está delante de una inteligencia artificial o de una persona. Tú date cuenta que yo he empezado diciéndote que yo me metí en este mundo, o sea, porque a mí me flipaba hacer seres inteligentes. O sea, creo que es una de las cosas, lo del el Artificial General Intelligence, es el AGI, que está también bastante más en innovación, bastante, pues hemos visto DeepMind con todo el tema de AlphaFold, tratar de resolver problemas de la vida cotidiana desde otro punto de vista. Esto, digamos que en los próximos años va a ser también, o sea, no voy a decir se va a resolver, porque es que es un problema muy complicado. No sé cuándo se resolverá, lo mismo pasan 50 años y todavía no hemos llegado. Pero sí que es verdad que tampoco necesitamos tanto como para sentir que tenemos un ser inteligente a nuestro lado, ¿no? Es decir, muchas veces los bots que tenemos nos pueden tratar de engañar porque su interacción y su lenguaje y el tema del contexto nos ayuda a que al final parezca que estamos manteniendo una relación, ¿no?, con un determinado ente. Y aquí es muy sencillo, es decir, también te he dicho que el metaverso para mí es interacción digital. Entonces puedo interactuar con muchas cosas, puedo interactuar con modelos, puedo interactuar con seres inanimados o inteligentes, que llamamos inteligentes, y todo el mundo no se acuerda de la película de Her. O sea, un poco lo que pasa con el sistema operativo es que yo no veía a nadie. Yo en esa película se interactúa con un sistema operativo que es una voz y que realmente, pues a través de inputs distintos es capaz de interrelacionar con el ambiente, ¿no? Entonces, ¿por qué no eso va a poder pasar? O sea, yo lo veo fácil y sí, claro. Yo creo que seguro que va a pasar. No sabemos cuánto tardaremos en verlo, pero pasará. Eso es. Y para cerrar, porque sé que podríamos estar mucho más rato hablando, tú estarías deseando. Yo, vamos, o sea, yo por mí me he quedado... Para ti acabamos de empezar, ¿no? Yo, vamos, estaba calentando solo. Javier, que no sé si nos quieres contar algo más de la, por ejemplo, yo te iba a hacer como cierre, pero tú aquí, ¿sabes?, de ampliarlo lo que consideres, que es que te iba a comentar, hemos estado hablando de todo lo que al final hemos ido enfocando, ¿no?, a lo que era el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial, ¿no?, y cómo aplicarlo a las empresas. ¿Crees que esto es algo que ahora mismo está muy extendido o crees que solo pocas empresas lo tienen? Yo creo que una de las claves es lo que has dicho tú antes, el volumen, ¿no? De cómo de grande es la empresa. Quizás, dependiendo de cómo sea, es necesario estandarizar y, sobre todo, no voy a decir el volumen porque creo que al final es que tengamos una empresa como muy dividida, muy compartimentalizada y tengamos muchos silos quizás entre ellos. Es que en las pequeñas esto también está el experto de IA al que todo el mundo va y le pregunta, que hace un poco ese rol. O sea, claro, eso es a lo que me refiero, pero que nadie se piense que el centro de excelencia es algo muy grande. No, que quizás es un pequeño equipo con 2 o 3 perfiles que saben del tema y que pueden ayudar al negocio. O sea, no es necesario que sea un equipo de 200 personas. Claro. Estamos hablando de lo que tú has dicho. Pues si tengo una persona que es la que sabe y la que más o menos tiene la visión, por dónde puede ir la tecnología y un poco las piezas clave, es lo que una persona que le apoye al cómo meter esto aparte de negocio, ¿no? Y cómo acompañar, ¿no? Que dé esa visión de negocio a... Eso es. Sobre todo muy importante el que... Para mí una de las cosas yo creo que al final es, uno, la actitud. Como y siempre. Datos. O sea, mínimo de... Datos y la capacidad de comunicación. O sea, eso de saber cómo transmitir los resultados para poder empezar es muy importante, porque si no te metes al carro a tu negocio y a el resto de personas, no terminas ese proyecto. No va a llegar a buen recaudo, ¿no? Entonces, esta persona o personas tienen que ser buenos comunicadores con respecto a la iniciativa en la que estén metidos, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, contestando un poco a tu pregunta, que me he ido un poco por las ramas, como ya has visto que siempre hago. Nada, ¿no? O sea, desde que te he dicho que es la última, estás usando todo lo que se te ocurre. Es que, tío, no puedo hacerlo de otra manera. Es que es así. Y sobre todo, o sea, para mí... yo creo que cada vez estamos viendo cada vez más data scientists dentro de todas las empresas. Si no son uno, son 2, porque la ingente cantidad de datos que se están generando es muy brutal. O
sea, ya podéis ver que en YouTube la cantidad de vídeos y de información que puedes sacar de ahí ya es bastante grande, así que imagínate si nos vamos dentro de una empresa que está monitorizando 24/7 a cada uno de sus usuarios o las distintas actividades que tengan que hacer, como por ejemplo desde registros de logística, que es mucho más sencillo, ¿no? de pensar. Entonces, eso es necesario y está ya o sea, hay mucha gente que ya está contratando pequeños equipos de data scientists que hacen la labor de ese centro de excelencia que estamos hablando. Y ellos son los que se encargan de implementarlo. Creo que además que has generado dos preguntas más. La primera es la de... entonces el centro de excelencia, una de las cosas que tiene también mucho sentido es para centralizar, por ejemplo, el tema más ético-legal de la inteligencia artificial. Bueno, aquí podemos... Es complicado, es un tema que no todo el mundo dentro de la empresa tiene que saber. Si no pongas ojillos de... algo acotado, Edu. Es que yo ya estoy diciendo que firmo la parte 2 de este podcast cuando tú quieras. No, en este sentido, con la parte legal y ética, creo que falta mucho. De hecho, también, si queremos, podemos meter incluso... Es que esto da, por un lado, la parte ética y por otro lado, la parte de sostenibilidad, ¿no? También, que también mucha gente se pregunta ahora, con todos los modelos estos tan grandes, lo que estamos consumiendo de electricidad y demás, cómo impacta en la huella de carbono, ¿no? de incluso de los propios modelos. Pero bueno, sin desviarnos ahí, aunque ya lo he hecho... Te ha ganado la participación en otros, no te preocupes. Y la parte más ética y demás, al final hay muchas cosas que... Tenemos muchas librerías últimamente relacionadas con toda la parte de explicabilidad, hay muchos dashboards... Pero creo que esto no es una parte que se explote demasiado. Te lo digo porque seguimos teniendo muchos modelos de caja negra, seguimos confiando mucho en la parte de que el código es código y de que nos está costando llevarlo a producción ya con todo eso. Y entonces no queremos ver todavía lo que hay dentro. No queremos saber. Hay también muchas veces que en los negocios se toman determinadas decisiones porque los profesionales anteriormente las tomaban y entonces no queremos impactar todavía ese tipo de cosas. Pero ahora sí que se está empezando a ver que ya tratamos de intentar de salir de esa parte gris y de hecho lo hemos visto, ¿no? La Unión Europea ha puesto alguna ley para poder tratar de explicar los algoritmos o por qué se toman decisiones dentro de plataformas tecnológicas. También se dan muchas veces cuenta de, joder, ¿por qué está tomando esta decisión este algoritmo? ¿Por qué le estoy metiendo esto con este tipo de datos y me está sacando algo que no debería ser cuando solamente cambio una de las variables, ¿no? Y es en ese sentido donde todas estas librerías tratan de pues, poner un poco blanco sobre negro y dar un poco más la parte de whitening del modelo que se llama, que es tratar de poner un modelo de caja blanca donde todo esté perfectamente explicado, se puedan tomar decisiones y que digamos que intentemos no hacer mucho lo que estamos haciendo, ¿no? No que un modelo tome decisiones por sexo, raza o estrato social, sino que muchas veces eso de ahí tratemos de tenerlo en cuenta o quitarlo de nuestro modelo para que pueda hacer cualquier tipo de predicción y que no tenga ningún colectivo por detrás afectado por ello, ¿no? Esto es muy importante y es una de las labores que yo creo que es clave también muchas veces cuando tenemos usuarios de muy distinta índole, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, en un sector más industrial donde hago un mantenimiento predictivo donde tengo solamente una máquina en la que no intervienen personas, por ejemplo, que cuando ya tengo algún producto más relacionado con personas, pues ya sean, por ejemplo, segmentos, quién está tomando determinados, pues quién está viendo a lo mejor o quién compra qué cosas, ahí ya sí que hay que tener un poco de cuidado también de cómo elegimos precisamente esas variables para que no incurramos en que a lo mejor porque por nuestra historia tengamos un determinado sesgo, ¿no? Y es toda esta parte del bias que nos lleve a que nuestros modelos, pues digamos, no sean capaces de evolucionar y de sobrepasar este sesgo porque no tienen ese cambio dentro de la historia, ¿no? También aquí conflicta un poco muchas veces con el negocio, porque si el negocio dice que yo tradicionalmente me dedico a esto, pues bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento de que tengamos que evolucionar también ese negocio. Totalmente. ¿No? Entonces, ahí es cuando deberíamos pues empezar a pues también detectar esas necesidades y muchas veces no incurrir en precisamente en hacer esa distinción por determinadas variables que no tienen sentido llegar a tomarlas, ¿no? Y ya para cerrar. Ahora de verdad. Ahora de verdad, ¿vale? Vale. De cara a montar un centro de excelencia, ¿en cuánto tiempo, mójate, crees que se puede amortizar? Yo iba a decir que nos llamen primero. Que esto siempre queda bien, ¿no? Eso va... Bueno, tú haz tú la publi igual. Oye, ¿ya llevas dos de publi? Que nos llamen, que nosotros se lo montamos, vamos, y les dejamos un centro de excelencia
Buenísimo, buenísimo. Pero no, para continuar un poco con el tema del periodo de tiempo, pues yo aquí siempre digo que depende. Depende de qué. De que tengamos, por ejemplo, las personas identificadas dentro del negocio que van a apoyar esta iniciativa, que tengamos un poco toda la parte arreglada de, pues, tanto de transformación digital, más datos, más tal, que tengamos un poco toda esa parte. Y una vez que tengamos un poco ese caldo de cultivo, pues es fácil, ¿no? Es llegar y decir, vale, vamos a intentar hacer unas primeras POCs que pueden durar 3 meses, como mucho, donde hemos analizado los datos, hemos analizado el negocio y vamos a enseñar de la tecnología y lo que es, y a partir de ahí vamos a seguir desarrollando casos de uso. O si yo ya lo tengo muy claro y yo ya vengo trabajando con este tipo de tecnologías y sé hacer muchas cosas, pues lo que me queda es a lo mejor poner en forma todo lo que tengo, ¿no? Pues a lo mejor ahí sí que tengo que tener un poco más de entre 3 y 6 meses para poder pues poner tratar de estandarizar todo el tema de los modelos, dónde están entrenando, cómo los voy a poner en producción, cuáles son mis diferentes sistemas, cuántas unidades corporativas componen los modelos o quiénes están bebiendo de ellos, dónde necesito representar esta información muchas veces, dónde voy a dejar ese output. ¿Está directamente tocando al usuario o es solamente porque nosotros queremos tomar decisiones y entonces estamos tratando de automatizar, ¿no? Ahí entra un poco más la labor de poner en forma todo el ASIS para un 2B que sea mucho más digital y mucho más accesible y activo para todo esto. Una vez ya tenemos el equipo, en los 3 primeros meses ya podemos empezar a ver una serie de resultados de impactos rápidos en el negocio, de los más sencillos. Efectivamente. Y se puede llegar a una madurez en lo que serían entre los 6 meses y el año. Exacto. Eso sería un poco más o menos el timeline. También te digo que lo que te digo, hay una serie de prerequisitos, es decir, que eso no nos olvidemos de ellos, que son muy importantes y que muchas veces decimos, vamos a montar esto. Y luego cuando nos echamos las manos a la cabeza cuando decimos, joder, si es que no hemos conseguido nada en esos 3 meses, pues es que a lo mejor alguna de las patas no acompañaba a la implantación de ese centro tecnológico. Bueno, lo primero para esto es que tiene que haber totalmente apoyo desde la parte que hemos dicho, ¿no? Más alta de la compañía, porque si no al final lo que puede ocurrir en muchos de los casos es que reubiques a la gente o priorices otras cosas más del día a día que el estar mirando, ¿no? Sobre qué cosas pueden impactar a futuro. O sea, eso es. Pues Edu, no sé cuánto hemos estado, pero seguro que contigo... Tío, espero que no haber sido el más chapas de todos, porque vamos... No lo sé, ahora lo averiguaremos, pero en general yo me lo he pasado muy bien, creo que hemos aprendido mucho de cómo hacer un centro de excelencia, que era un poco también el objetivo, ¿no? Y que nos hayas contado un poco de anécdotas, que al final te has tenido ahí con lo que es tu sentido del humor un poco contenido, pero bueno, al final lo hemos visto, lo has sacado, o sea que... Yo es que me han dicho que estuviera serio, entonces aquí la dirección, tío, del programa. Entonces la verdad es que me lo he pasado muy bien, hemos aprendido, espero que todo el mundo que nos esté escuchando le haya encantado. Y nada, ha sido un placer, Edu Matallanas, que hayas estado con nosotros. Yo muchas gracias a vosotros por invitarme y nada. Y además hemos sacado una siguiente temática, o sea, la que de la parte 2 ya. Claro, de la parte 2. No sé si la harás solo o acompañado, pero... Encantado, yo cuanta más gente mejor. O sea, esto, vamos. Pero tocaremos la parte legal, es una parte que... Sobre todo esa parte que ha ido comentando de su enlace a la parte de sostenibilidad, que creo que es bastante interesante y curiosa de seguir navegando por ahí. Lo has preparado muy bien para que haya una segunda parte. Muy bien. Por supuesto, hay que dejar el cliffhanger. Pues nada, un placer haberte tenido con nosotros. A todos los que nos estáis escuchando, pues encantado de que hayáis llegado hasta aquí. Y nada, y recordaros sobre todo que os suscribáis, que intentamos generar pues muchos más episodios con esta temática. Dadnos todo el feedback que consideréis, si os están gustando, si no, si cambiaréis cualquier cosa. Y ya sabéis, nos podéis seguir en vuestra plataforma favorita de podcast, da igual que sea Apple Podcast, Spotify, YouTube. Estamos creo que en todos los medios nos podéis encontrar. Y para más información de todo lo que ha comentado Edu, lo dejaremos en las notas a pie del podcast. Y nos vemos en el próximo programa. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders@planeconcepts.com.